Amigo como Jesús, no hubo ni habrá jamás. Él se entregó en una cruz para traernos la paz. Todo le cuento a Jesús, mi confidencia es con Él. Él me aconseja y me da sabiduría y poder. El amigo de verdad, Jesús, solo en Él hay salvación y luz. Él entiende cómo soy e igual aún me brinda su amor. El amigo de verdad, Jesús, solo en Él hay salvación y luz. Él entiende cómo soy e igual aún me brinda su amor. Le cuento a Jesús, mi confidencia es con Él. Él me aconseja y me da sabiduría y poder. El amigo de verdad, Jesús, solo en Él hay salvación y luz. Él entiende cómo soy e igual aún me brinda su amor. El amigo de verdad, Jesús, solo en Él hay salvación y luz. Él entiende cómo soy e igual aún me brinda su amor. Amigo como Jesús, no hubo ni habrá jamás. Él se entregó en una cruz para traernos la paz. Amados hermanos, aquí estamos de nuevo presentes en este estudio bíblico virtual sobre el Salmo 119. Hoy nos toca ver el párrafo que comprende los versículos 73 al 80, que está nombrado con la letra hebrea Yod. Y aquí hablan en este salmo sobre el convertir nuestro sufrimiento en testimonio. Y esto me hace mucho pensar, meditar, que la mayoría de las veces cuando sufrimos lo hacemos de una manera dolorosa y lo compartimos como si fuéramos una mala persona y que la gente debiera de condolerse por lo que nos está pasando. Según este párrafo, el salmista enseña en una sola palabra de que el sufrimiento vendrá una y otra vez, como hemos visto en los párrafos anteriores, pero que estos no deben de ser para estar constantemente dolidos, sino más bien para que otros vean cómo Dios nos saca adelante en medio del sufrimiento, cómo Dios nos fortalece y nos ayuda en medio de las pruebas. Así que dice el Salmo 73 al 80, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos.
Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Que tu bondad me consuele conforme a lo que has prometido a tu siervo. Llegue a mí tu misericordia para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los arrogantes, porque con engaño me han agraviado, pero yo meditaré en tus preceptos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus leyes, para que no sea yo avergonzado. En la aflicción, el salmista recibió grandes bendiciones, según el párrafo anterior. Pero ahora nos encontramos que el salmista está preocupado por vivir en la aflicción. Pero como dijimos al principio, no de una manera de dolor, para que la gente le tenga lástima, sino enfrentarlo de una forma que esta experiencia que me está ocurriendo traiga bendición a mi vida, pero que también pueda llegar a otros. Y es que no soy el único atribulado. También mis parientes están pasando por pruebas, también mis amigos, y yo tengo que ser fuerte, firme, valiente, para decirles a ellos que aunque soy hijo de Dios y soy creyente en Jesucristo, las pruebas también me llegan. Nadie puede decirnos cuando sufrimos, y eso que es cristiano, porque los creyentes también padecemos, también sufrimos. Pero en este versículo 78 aparecen los mismos agentes humanos que nos traen aflicción, como se mencionan en otros párrafos. Pero el salmista ora a Dios pidiendo fortaleza para aguantar la hostilidad de aquellos que no creen igual que nosotros. De tal manera que ellos en medio de las pruebas un día también puedan conocer al Señor y puedan gozarse en medio de la esperanza y puedan acercarse para tener comunión con el Señor. Esta sección 73 al 80 comienza, sigue y termina con una oración pidiendo el bienestar personal, pero también habla de esa oración por los demás y la influencia que debiésemos de tener para ser buen ejemplo. Y por supuesto, el Señor equilibrará cualquier agente humano que se nos presente para afligirnos, como los que no creen. Y algo que aprendemos en primer lugar es que en el versículo 73, la frase "me formaron" es más bien "me establecieron". O sea que el Señor nos ha puesto donde estamos. Él nos ha hecho como somos. La palabra "hicieron" incluye todas las fuerzas por medio de las cuales se modela nuestro carácter. Las presiones de la vida son las manos del alfarero. Entender habla de esa oración donde no se está pidiendo enseñanza, sino más bien discernimiento para tener la habilidad de llegar al fondo de la verdad. Esta sección enfatiza la apreciación de estas cosas. Algo que también habla el versículo 76, habla de discernimiento y aprendizaje. Pero en el versículo 74 nos habla
de la enseñanza que podría venir de la confianza que tenemos en el futuro que nos depara el Señor. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. El salmista había llegado a esta conclusión, que todos los que temen a Dios se van a alegrar con mi experiencia, porque siendo también hijo de Dios, podríamos aprender mucho por las cosas que nos suceden uno al otro. Y por supuesto, en este versículo 74 destaca la palabra de Dios como la esperanza para nuestra vida. De ahí que no está de más insistir que la lectura, el estudio de la palabra nos va a ayudar para mantener nuestra esperanza bien fundamentada en el Señor, porque Él es nuestra esperanza bienaventurada. En Él están todos nuestros planes. Él sabe qué permite y qué no permite. En el versículo 75 nos habla de su meta y consagración en un momento de aflicción. Dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Nuestra meta es Dios. Nuestra consagración es en el Señor. Si no perdemos de vista al Señor, nunca llegaremos al conocimiento de que su palabra es correcta. No podemos abandonarla y dejarla de lado. Ella es quien nos mantiene firmes, quien nos mantiene ecuánimes. En el versículo 76 habla de la bondad de Dios. La bondad de Dios, según el salmista, tiene el propósito de consolarnos cuando estamos tristes. Porque Dios, así lo consideraba el salmista, lo había prometido. Y ciertamente el Señor es bondad, y su bondad es una promesa para cada uno de nosotros. El mal nos rodea. Todavía hay muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Constantemente lo vemos, y los hijos de Dios están en este mundo para hacer testimonio a los demás de esa bondad que es particular de Dios. Yo puedo ser bondadoso si aprendo a gozarme de la bondad de Dios. En el versículo 77 y también en el 78 nos habla del conocimiento que debemos de tener del Señor y considerar que el dolor que a veces padecemos es inmerecido. Sin embargo, esto no significa que Dios no pueda usar lo que nos pasa para su honra y para su gloria. Por eso dice el versículo 77, llegue a mí tu misericordia para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los arrogantes, porque con engaño me han agraviado, pero yo meditaré en tus preceptos. En párrafos anteriores decíamos que el salmista, por lo que escribió en este Salmo 119, nos enseñó que pese a que tenía muchos enemigos, estos jamás le apartaron de su fe en el Señor. Y vaya que el salmista sufrió hasta
sus hijos se volcaron en contra, menos Salomón, porque era el hijo menor y además fue escogido. El versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Esta palabra volver es la que se utiliza para explicar la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volver al camino en el cual Dios nos ha colocado. Lo que quiere decir que los creyentes en alguna ocasión podrían apartarse de Dios. Nosotros podemos olvidarnos de Dios. Como seres humanos somos dados a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que constantemente tenemos que tener este sentimiento en nuestro corazón de que cada vez que sintamos que nos apartemos, regresemos a Dios. Y si regresamos a Dios, es una prueba de que realmente conocemos su palabra. Por eso dice aquí, y conocen tus testimonios. O sea, los hijos de Dios conocen la palabra. Y quizás muchas cosas no la entiendan al 100%, pero cuánta facilidad hay ahora que la leemos de comprender cada día más y más lo que Dios quiere decirnos. Y por último dice el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus leyes para que no sea yo avergonzado. Esto está hablando de un corazón íntegro, de alguien que tiene la capacidad de ser íntegro porque se basa en la palabra de Dios. Así que, como el Señor es nuestro todo, Él tiene que ayudarnos a seguir y que el Señor de veras tenga un lugar importante en nuestra vida, que cada vez más y más nuestros pensamientos se conviertan en los pensamientos de Dios y nuestras acciones cada vez sean enfocadas por la mano de Dios para que nuestras acciones se conviertan en las acciones de Dios y que Dios nos ayude en todo. Vamos a orar. Bendito Señor, alabamos tu nombre. Bendito seas porque nos ayudas en todo. No hay ni un solo momento en que tú no extiendas tu mano de amor y de misericordia. Sobre todo cuando arrepentidos volvemos a ti pidiendo perdón y misericordia, y cuando confesamos nuestro pecado, tú nos perdonas, porque sabemos lo que dice tu palabra, que el que no confiesa su pecado no va a prosperar, no va a ser bendecido, y nosotros queremos ser bendecidos. En medio de esta pandemia que cada vez se va haciendo más pequeña, Señor, ayúdanos para seguir confiando en ti. Sigue bendiciendo a los atribulados, a los que están pasando tiempo en los hospitales y clínicas en recuperación. Bendice a los que trabajan en el sistema de salud de nuestra ciudad y de nuestro estado. Ayúdanos para seguir creyendo en ti, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.